Solo el 1% percibe esto antes de que suceda. No es intuición, no es presentimiento, ni mera casualidad. Es la voz velada del universo que, a través de grietas diminutas en la superficie de la realidad, se cuela en tu conciencia y susurra que algo irreversible está a punto de desplegarse. Es posible que hoy sientas, tras un día cualquiera, una punzada inexplicable en el centro de la existencia, como si una corriente invisible tejiera silenciosamente un tapiz de señales en tu entorno más cotidiano. Tal vez todo parece seguir igual, pero hay un eco sutil, una textura distinta en el aire, un lapsus fugaz en el tiempo donde el alma sabe y el cuerpo todavía duda. ¿Por qué algunos lo notan y otros no? ¿Por qué? En medio de la calma, ciertos elegidos sienten esta presión irrenunciable, esta anticipación de un cambio tan monumental que la memoria no alcanza a nombrarlo. Mientras el mundo duerme y repite sus gestos, tú adviertes un temblor bajo la superficie de las cosas. Quienes caminan al borde de este misterio suelen pensar, por instinto, que algo se ha salido de su órbita, pero desconocen que han sido convocados. Así lo afirmaron los antiguos maestros herméticos. El universo, como un templo secreto, extiende sus lámparas solo ante la mirada de quien está listo para descifrarlas. No tiene que ver con ser especial, ni con talentos místicos heredados, sino con una delicada disposición, la del que ha aprendido a leer entre líneas los mensajes cifrados que la materia y el espíritu intercambian. Estas señales no llegan como grandes revelaciones, sino en el susurro de lo accidental, en la brisa que empuja una pluma a tus pies, en el número que se repite insistentemente, en la fugaz sincronicidad que la mente racional descarta como coincidencia inofensiva. Quienes han despertado a este vaivén sutil comprenden que cada detalle lleva el germen latente de una metamorfosis íntima, una mutación que trastoca por completo la estructura interna del ser. El universo nunca grita, siembra pistas, discretas pero irrefutables. Para los ojos que han cruzado el umbral de la comodidad y se atreven a mirar más allá del velo. Esa sensación de inminencia de estar a punto de cruzar hacia territorios inexplorados de uno mismo es la primera llave de la transformación hermética. Igual que una semilla percibe el estremecimiento de la primavera antes de que la tierra se caliente. Así el alma presiente su viaje de retorno al origen, mucho antes de que la conciencia pueda articularlo. A veces, la señal llega como una inquietud que no cesa, una especie de hambre invisible que no se sacia ni con placeres ni con logros, porque proviene de una dimensión donde los paradigmas habituales pierden todo sentido. Otras veces, se asoma bajo la forma de pérdidas abruptas, de vacíos que, en lugar de producir desesperanza, abren la puerta a una plenitud desconocida. Hay quienes piensan que la vida es simplemente azar o costumbre, y que toda teología de señales no es más que un espejismo del anhelo, una necesidad de consuelo ante la incertidumbre. Sin embargo, el que de verdad ha sido tocado por el llamado universal sabe, de manera inexplicable, que nada es gratuito. Todo fenómeno externo, incluso los más triviales, son símbolos de un movimiento profundo que comienza a gestarse por debajo del nivel de la apariencia. Aquí reside el misterio hermético, la antigua enseñanza de que el mundo visible es, en realidad, un lenguaje encriptado, y que cada cambio, cada crisis y cada espejismo son apenas las letras de una carta enviada por la divinidad a su destinatario más íntimo. Tú,
No todos están listos para recibir estos signos. La mayoría pasa de largo, presa de la distracción y la prisa, tan sumergida en la superficie que la sinfonía sutil de la realidad se convierte en un rumor lejano. Pero si has llegado hasta aquí, es porque ya comenzó en tu interior una fisura, una duda que despierta, una sospecha de que existe algo más allá de lo habitual. Tu percepción ha sido afinada, como el oído del músico que distingue melodías invisibles en la cacofonía del mundo. Y ahora, cada instante parece cargado de un significado oculto. Cada sombra refleja la promesa de un amanecer. Cada palabra es un eco de lo no dicho. Y cada encuentro, aunque fugaz, se siente orquestado desde una inteligencia superior que dialoga contigo a través del tejido del tiempo. Entrar en sintonía con estos presagios demanda coraje y humildad. Coraje, porque reconocer las señales implica renunciar a las certezas y atreverse a navegar por aguas donde el control es apenas una ilusión. Humildad, porque aceptar el llamado cósmico significa, ante todo, reconocer que la vida es infinitamente más grande y más misteriosa de lo que nuestra mente ha diseñado. Quienes se resisten, se condenan al letargo. Quienes se abren, inician la aventura vertiginosa del autoconocimiento y la transmutación real. Así lo enseñaron las tablillas de Thoth, el 3 veces grande, quien sostuvo que, como es arriba, es abajo, y que quien aprende a leer el espejo del mundo, termina desvelando el propio libro interior. Esta llamada, entonces, no es un privilegio, sino una responsabilidad. El universo confía solo a quienes han roto la coraza de la indiferencia la tarea de iniciar un viaje que, al principio, puede parecer una renuncia, pero pronto se revela como la mayor ganancia. La posibilidad de renacer a una existencia plena, iluminada y auténtica. Así, tu tarea primordial es la de estar atento, mantener tu sensibilidad aguda e indagar en cada pequeño giro de la cotidianidad, porque en ellos pueden ocultarse los portales hacia dimensiones cuya existencia jamás imaginaríamos en el letargo común. Y aquí ocurre la paradoja. Cuanto más te abres a estas señales, más parecen multiplicarse, hasta el punto en que el mundo entero se convierte en una suerte de mapa vivo. Un manuscrito en movimiento que, si eres capaz de decodificar, te llevará de la mano a tu auténtica misión. Pero cuidado, no te precipites en buscar respuestas inmediatas. Las señales no llegan para satisfacer la curiosidad superficial, sino para invitarte a refinar la percepción y templar el carácter. Son anzuelos que despiertan tanto el asombro como la paciencia, y que exigen que seas al mismo tiempo el explorador, el cartógrafo y el guardián de tu propio destino. El despertar de la conciencia empieza mucho antes de que se materialice una transformación clara. Es, más bien, un lento disolver de capas, una suerte de descalcificación espiritual que va revelando el núcleo incandescente del ser. A veces, el proceso es suave como el rocío, otras veces, es tormentoso y desestabilizador, como si el universo quisiera asegurarse de que solo los verdaderamente comprometidos sean capaces de cruzar el umbral. Y es en ese borde, entre la familiaridad y lo desconocido, donde comprenderás el alcance real de lo que está por gestarse. No esperes fuegos artificiales ni epifanías deslumbrantes. La alquimia del despertar es, como toda gran obra hermética, obra de paciencia, perseverancia y discernimiento cultivado. Si sientes este llamado, ahora sabes que no estás solo.
Millones han pasado, pasan y pasarán por este corredor extraño de la existencia. Pero solo unos pocos lo atraviesan con los ojos y el corazón realmente abiertos. El universo ha activado ya su mecanismo silencioso. La rueda está en marcha, y el aire vibra con la promesa de una metamorfosis inminente. Nada volverá a ser igual, aunque, para los demás, todo siga igual. La partida ha comenzado. Te corresponde ahora decidir si permanecerás dormido en la lógica de lo predecible, o si te atreverás a cruzar el velo, a seguir los signos y dejar que la corriente sagrada te conduzca, inevitablemente, hacia el verdadero despertar de tu ser. Todo está dispuesto. Lo esencial es invisible, pero no para siempre. Hay un instante en el horizonte de toda conciencia, en el que el aire mismo parece detener su flujo, como si aspirase profundamente antes de entregar un misterio largamente atesorado. Ese instante, sutil e inconfundible, es el umbral donde la llamada del universo comienza a manifestar sus señales. Y es aquí, en las grietas de la existencia habitual, donde las almas sensibles empiezan a percibir los signos de un proceso ancestral, el despertar. Pero ¿cómo uno sabe que ha sido tocado por este toque invisible? ¿Qué señales dejan las manos del universo en los pliegues del destino, convocándonos a la travesía interior, a aquellos dispuestos a escuchar con el oído del espíritu? El universo despliega un tapiz de indicios tan elocuentes como enigmáticos. En primer lugar, emerge una inquietud inexplicable, como un temblor leve en las raíces del ser, una agitación intangible que desborda los márgenes de lo cotidiano. No se trata de un simple malestar ni de una ansiedad pasajera, sino de un eco persistente en el silencio interior. Una voz que pulsa en los márgenes de la razón, sutil y recia a la vez, como el rumor de un río subterráneo. Puede vestirse de anhelo inexpresable o de una sensación de que lo conocido se ha vuelto, de repente, insuficiente. Esta zozobra existencial no es castigo, sino semilla, como el suelo que se resquebraja antes del brote. La agitación del alma es la evidencia de que una fuerza mayor pugna por abrirse camino. Es el primer susurro del Hermes interior, invitándonos a recordar aquello que hemos olvidado bajo los velos de la costumbre. ¿Cuántas veces has sentido ese desasosiego sin nombre? ¿No será acaso la llamada disfrazada de nostalgia por tu auténtico destino? Acto seguido, unos hilos invisibles comienzan a entretejer acasos, encuentros y repeticiones que desafían el azar. Acontecen coincidencias tan precisas que rozan lo milagroso. Una palabra pronunciada 100 veces en tu entorno. Una imagen recurrente. Un número que te sigue como una sombra luminosa. A esto, la tradición hermética lo llama sincrodestino, el arte de descifrar el lenguaje oculto del universo. Cada coincidencia, en su aparente trivialidad, lleva la geometría de una señal, una clave cifrada para el buscador atento. Los sabios de todas las eras han aprendido a leer estos signos, como los antiguos egipcios interpretaban la danza de los astros en la bóveda de Nut. Pero ¿y tú? ¿Te has detenido a contemplar la frecuencia inusual con la que los símbolos surgen en tu caminar? ¿O los archivas con prisa ante el bullicio mundano, sin sospechar que son esquirlas de un mensaje mayor, piezas dispersas del puzzle alquímico de tu tránsito personal? En la siguiente estación del umbral, toma cuerpo la purificación profunda, esa catarsis que desaloja viejas capas y apegos sedimentados en la psique. Es un proceso de derrumbe necesario.
donde lo que antes parecía seguridad comienza a desmoronarse bajo el peso de una luz aún desconocida. Vínculos, rutinas, objetos, creencias y hasta fragmentos de identidad pueden ser arrastrados por la marea de una renovación silenciosa, como ramas secas llevadas por el río hacia otras orillas. La resistencia, natural en todo ser humano, solo intensifica el dolor de la remoción. Sin embargo, al asumir la purificación con confianza y entrega, se revela el sentido oculto de la pérdida. Solo el recipiente vacío puede ser colmado con el néctar nuevo. ¿Te has preguntado en esos momentos en que la vida te despoja si en realidad no te están desnudando para vestir tu alma de un ropaje más fiel a tu esencia? La alquimia demanda despojo antes de transmutar el plomo en oro. Así también el espíritu necesita ser vaciado antes de revestirse de realidad. En la cuarta fase de este proceso meticuloso, crece en el corazón un deseo innato de silencio y recogimiento, como el iniciado que, tras las enseñanzas, busca el abrazo de la caverna. Tú sientes la necesidad de aislarte, de escuchar el murmullo que precede al verbo creador. Ya no tienen sentido las voces sin eco, las palabras huecas, los intercambios superfluos. El alma anhela la quietud como un oráculo busca el silencio entre el tumulto. En esa pausa, tan fértil como un campo labrado y en reposo, se gestan revelaciones. La introspección se convierte en tu brújula y, en el sigilo del recogimiento, la intuición comienza a alzar su voz diáfana. Este deseo de retiro no es huida ni rechazo del mundo, sino la preparación de la vasija interna donde se destilarán las nuevas comprensiones. ¿Has sentido la urgencia de sumergirte en el silencio, de replegar las alas para renacer con un vuelo más lúcido? ¿O temes a ese encuentro contigo mismo, sabiendo que ahí todo lo falso será desvelado? Por último, y como corona de esta danza de señales, se manifiestan mensajes en los sueños. El mundo onírico, oráculo ancestral y laboratorio del alma, se convierte en escenario de visiones inesperadas, símbolos arquetípicos y encuentros con lo no dicho. No son sueños corrientes, sino portales encendidos por una energía distinta. Advertencias, confirmaciones, diálogos con seres de luz o con personajes enmascarados que custodian claves ignotas. El soñador que aprende a escrutar sus noches se convierte en hierofante de su propio templo. Los mensajes, a menudo enigmáticos, piden ser traducidos con el lenguaje del corazón, pues hablan en imágenes, no en palabras lógicas. ¿Qué mensajes recientes han atravesado tus sueños? ¿Te atreves a registrar y meditar sobre sus símbolos? Como haría un verdadero alquimista del espíritu, decidiendo no descartar lo irracional, sino abrazarlo como pista y maestro. Cada uno de estos signos, la inquietud sin motivo, las coincidencias improbables, la purificación ineludible, el anhelo de silencio y los sueños reveladores, actúan como peldaños de una escalera invisible que te conduce hacia la aurora de tu autoconocimiento. No son pruebas ajenas ni desafíos impuestos desde fuera. Cada uno es el reflejo de una pugna interna por despertar. La antigua sabiduría hermética enseña que lo que está arriba es como lo que está abajo. Y así, cada señal exterior es sombra proyectada de la tormenta o la calma en lo más hondo de tu ser. Permanece atento. El milagro no reside tanto en la señal en sí, sino en tu capacidad de recibirla con reverencia y discernimiento. El arte de interpretar los signos es,
en sí, el principio de la transformación. Responderás, pues, a la llamada, o prefieres retornar al sueño. Así, mientras la corriente de la vida te conduce, y las puertas se abren una tras otra ante la atenta mirada del que busca. Recuerda que toda señal es un espejo, y todo umbral, una invitación. El camino del despertar no es lineal ni exento de incertidumbre, pero en cada peldaño, en cada sorpresa, en cada pérdida y en cada visión nocturna, late la promesa de una realidad más vasta aguardando ser reconocida. Queda en tus manos el arte de descifrar, el coraje de soltar, la humildad de vaciarte, la paciencia de esperar en silencio y la osadía de bucear tus propias noches. Esta es la alquimia del alma. Esta es la huella del dios Thoth en la arena de los días, urgiéndote a recordar lo que fuiste, lo que eres y lo que puedes llegar a ser, si aceptas adentrarte en el misterio, cuando los 5 signos han sido revelados y el alma ha abierto su percepción a las verdades tácitas que el universo le susurra. Sobreviene un umbral tan sutil como abismal, la fase en que el rumor de las señales cesa, y lo que queda es un vasto silencio que lo envuelve todo. En ese silencio, denso y henchido de presagios, la fe es abandonada a su propia desnudez, privada de todo sostén externo, así como el peregrino que, tras leer las inscripciones en la piedra del templo, debe entrar en lo hondo de la cámara oscura y avanzar sin antorcha. Así el buscador auténtico queda solo ante el misterio, este silencio que no es simple ausencia de sonido, sino plenitud de una espera se convierte en el crisol donde la autenticidad espiritual es probada, donde la ligereza de creencias superficiales es reducida a cenizas bajo el peso del vacío. Lo que acontece en este punto es un eco del antiguo paso de los neófitos egipcios por el corredor de Anubis. Allá, bajo la sombra de los colosos, se despojaba uno de todo, incluso del ardor inicial que había encendido la travesía. Solo entonces, en el corazón de la incertidumbre, se instalaba la prueba de la confianza pura. Es en esta penumbra metafísica, la noche del alma de la que hablaban los iniciados, donde la mente ardiente interroga sin respuesta, donde las viejas certidumbres se astillan y reina el vértigo de no saber si se trata de un error de percepción, de una fantástica ilusión o del umbral secreto que conduce de la crisálida al vuelo. Tales pruebas del espíritu han sido descritas por sabios de todas las épocas. San Juan de la Cruz y su oscura noche, Hermes y la soledad del alquimista, Isis velada ante el ojo que aún no ha probado la fidelidad a lo invisible. La tentación del retroceso aflora ante la falta de confirmación visible. La memoria repasa los signos pasados, coincidencias inexplicables. Sueños recurrentes como papiros en llamas. Mandatos casi imperceptibles de la voz interior. Y se pregunta si acaso fueron simulacros o, peor aún, trampas del propio deseo de sentido. Es aquí donde la sombra del escepticismo se refugia, como la serpiente que acecha al pie del árbol. Siembra dudas sobre la validez del sendero. Al mismo tiempo, la mente mundana incita a regresar a la seguridad gris de lo conocido, a recalificar la magia como casualidad, a recubrir de razonamiento lo inexplicable. Pero todo aquel que busca la transformación genuina debe, en este punto, abrazar la tensión sin buscar la salida inmediata. Hay, en ese paréntesis de silencio,
un aprendizaje más sigiloso y profundo que todos los anteriores. No se trata de acción, sino de entrega, no de comprender, sino de sostener. La fe, palabra tan manida y a menudo vacía de magia en nuestros días, adquiere aquí, en este desierto luminoso, su auténtico linaje. Es la confianza activa en la dirección interior, la raíz que se aferra en tierra secreta y no cede ante la falta de certeza. Es la disciplina de la presencia, la decisión de permanecer alerta allí donde nada parece suceder, como el guardián del templo vela ante la puerta sellada. Los antiguos maestros herméticos atribuían a este estado una virtud suprema, la paciencia creadora. Cuando la obra alquímica parecía detenida y el azot no respondía, el adepto sabía que lo esencial estaba ocurriendo fuera de toda apariencia, en la coagulación de las esencias invisibles, así, en la vida cotidiana. Quien ha recibido los signos y ha respondido a su llamada debe tolerar largos períodos de vacío, de aparente inmovilidad. El silencio no es castigo, sino descanso del universo, un intervalo donde la energía sembrada germina en lo profundo, como la semilla oculta bajo la tierra negra antes de emerger a la luz. Pregúntese aquí el discípulo, ¿puede resistir la noche sin luna, acunando en el fondo de su ser el germen de la aurora, sin exigirle al cielo señales apresuradas? No pocos, en este punto, abandonan la senda, deslumbrados por la impaciencia o consumidos por la ansiedad de respuestas rápidas. Pero el verdadero paso iniciático es esperar, es transformarse en la forja de la propia duda, en recipiente capaz de recibir la presencia silenciosa de lo divino. La prueba se hace más severa porque es invisible. Ya no hay símbolos ni sueños, solo la desnudez de uno mismo ante la vastedad del misterio. En las tradiciones del hermetismo, este momento es ilustrado por la imagen de Thoth enmudecido, sosteniendo en sus manos el libro cerrado de la sabiduría, mientras observa, impasible, al buscador que deberá demostrar merecimiento no con palabras, sino con la fe silenciosa de su respiración. En la historia, encontramos múltiples reflejos de este umbral. Sócrates, recibiendo apenas un silencio délfico, obligado a descifrar su propio daimon interno. Moisés, tras la zarza ardiente, vagando en el desierto durante 4 décadas antes de la plena revelación. Hildegarda de Bingen, en sus largos silencios, gestando visiones que solo se abrirían tras el parto de la espera. En cada ejemplo, la clave es una aceptación profunda y tranquila del no saber, una negativa sagrada a claudicar ante el vacío. ¿No es acaso en estos interludios de quietud donde la confianza desafía su propia naturaleza, al tiempo que la semilla de la metamorfosis se robustece lejos de la vista? El silencio no es la muerte del diálogo interior, sino su purificación. La sospecha y el escepticismo, si no conducen al cinismo, pueden servir de trampolines hacia una fe más depurada, más libre de imágenes y consolaciones infantiles. Quien se sostiene en este umbral, como el funámbulo sobre el abismo, se convierte en el verdadero iniciado, el que puede habitar el bazar de las incertidumbres y, aún así, confiar con secreta alegría en la veracidad de lo sentido. Así, este estadio, la prueba de la fe en el silencio, la travesía en la tiniebla donde todo signo ha cesado, es más precioso que 1000 revelaciones fugaces. Solo aquí, desnuda de toda demostración. La confianza en la propia percepción interior puede cristalizar en sabiduría. Solamente así se aprende la diferencia entre el buscador superficial, que demanda milagros a cada paso, y el alquimista del alma,
que es capaz de forjar la piedra filosofal en el horno invisible de la paciencia, tal es la puerta estrecha, el umbral más severo y fecundo. Permanecer, escuchar el lenguaje del vacío, prolongar el latido de la confianza hasta que, por fin, el universo vuelva a hablar en códigos nuevos y la mutación interior florezca en el secreto del ser. Y tras el largo silencio, en el umbral que separa la bruma del misterio de la claridad del espíritu, se revela la verdadera dádiva que el universo ha reservado solo para aquellos que han perseverado. Es un premio que no halla medida en la escala de los logros materiales ni se reconoce en la aclamación del mundo externo, sino que brota como el oro puro de la alquimia secreta, una fusión total entre el alma y la existencia cotidiana, una consonancia invisible en la melodía interna de los días. Así emerge la vida en sintonía con el ser, en donde cada pensamiento y cada acción se convierten en reflejos de una intención profunda, vibrando en armonía con la raíz misma del propósito personal, como si cada latido del corazón repitiera un antiguo mantra grabado en la piedra angular del espíritu. Las antiguas tradiciones, en sus símbolos ocultos y narrativas de transformación, nos han susurrado siempre acerca de este estado de unión, el magnum opus, de la búsqueda interior. Los sabios egipcios lo representaron en la imagen esplendorosa de la unión entre Osiris e Isis, donde lo fragmentado retorna a la totalidad, en el hermetismo. Resplandece como la conjunción mística de lo superior y lo inferior, donde el hombre, en su despertar, deja de ser ajeno a sí mismo y al mundo. Ahora, encarnado en el peregrino que ha cruzado la noche oscura del alma y ha mantenido encendida la lámpara de la confianza, este premio no es otra cosa que la revelación tangible de la eternidad en la simplicidad de lo diario. Quien lo alcanza descubre que no son ya necesarias las máscaras del miedo ni los tratos forzados con la vida. Basta entregarse, con reverencia, a la corriente de la realidad, porque en esa entrega total reside la seguridad y la abundancia auténtica. En el seno de esta nueva realidad, el amor profundo se convierte en la atmósfera elemental. El vínculo con otros seres ya no es la búsqueda de un fragmento que complete un vacío interno, sino el arte de la relación desde la plenitud. El corazón, como un cáliz rebosante, vierte generosidad sin acecho, sin cálculo, sin negociar con la soledad. Así, se cultivan vínculos sanos y espontáneos, donde la ternura y el respeto mutuo fluyen como un río inagotable. Quien ha recibido esta recompensa se descubre amando la imperfección humana, contemplando al otro como la expresión múltiple y sagrada del alma universal, y al mismo tiempo, untando de compasión sus propias heridas hasta las zonas más recónditas de su ser. La creatividad también despierta renovada, como el loto que brota del limo, fluye sin trabas, guiada por una inspiración que parece provenir de regiones ocultas y a la vez familiares. La obra genuina sea pintura, palabra, danza, acción en el mundo o silencio fecundo ya no nace del deseo ansioso de reconocimiento, sino de la necesidad irreprimible de dar testimonio de lo eterno en lo efímero, de convertir cada instante en materia luminosa. El Creador que ha conocido la unión con el alma da forma a milagros cotidianos. Una conversación impregnada de sentido profundo. Un gesto de ternura sembrado en tierra fértil. Un silencio colmado de presencia. En este plano elevado de conciencia, la abundancia no es promesa de opulencia material ni antídoto a la carencia. Es el reconocimiento de la suficiencia intrínseca, del estar y ser en el lugar exacto.
en el momento exacto, como una llave insertada en la puerta perfecta. Florecen entonces oportunidades inesperadas, recursos insospechados, amistades fieles por doquier. La sincronicidad se presenta como un guiño sideral, indicando que toda necesidad genuina será satisfecha a su debido tiempo, y que uno ya no está solo navegando en el mar oscuro de la existencia. La vida, en su coreografía secreta, responde con generosidad al que danza alineado con la música de su espíritu. Interiormente, la paz se aposenta en el corazón como una brisa tibia tras la tormenta, y la inquietud de los días anteriores aquella que presagiaba sin tregua, que revolvía con ansias de sentido, se transforma en una atención ligera y penetrante, en una mirada que celebra sin apropiarse, que contempla sin juzgar, que habita plenamente sin apego. Ya no urge la validación externa ni la prisa por encontrar respuestas absolutas. El alma, madura y sosegada, reconoce en la impermanencia de las cosas una señal de pertenencia profunda al misterio, y aprende a danzar con gracia ante la incertidumbre misma. Este estado de fusión entre alma y vida cotidiana genera, además, una sensación de profunda libertad. Quien ha recorrido el arduo sendero ya no se siente atrapado por los dictados del pasado ni encadenado a los augurios inciertos del futuro. Vive aquí y ahora, abrazando cada experiencia, sea júbilo o desdicha, como parte del tapiz que entrelaza todos los significados. Encontrar la alegría, incluso en la sencillez de un amanecer o en la dulzura efímera de una mirada, se convierte en un rito diario, en una oración silenciosa que atestigua la divinidad presente en lo pequeño. A medida que la vida se vuelve un reflejo fiel del alma, el sentido de propósito se dilata y profundiza, invadiendo cada esfera de la realidad con la certeza de que todo lo que ocurre, aun lo más aparentemente insignificante o doloroso, está preñado de sabiduría y potencial de transformación. Así, las dificultades dejan de ser obstáculos y se transmutan en peldaños. Las incertidumbres se vuelven invitaciones a confiar, y el miedo se disuelve como la niebla ante la claridad de la madrugada. La existencia cotidiana adquiere, entonces, la cualidad de un rito sagrado, a través del trabajo, el descanso, el intercambio con otros y la contemplación solitaria. Uno aprende a estar plenamente en todo y en nada, acogiendo la totalidad de lo que es. En suma, la verdadera recompensa que se halla al atravesar el umbral de la prueba es esta sinfonía de plenitud y profundidad, este delicado equilibrio entre la firmeza y la entrega, la intuición y la razón, la soledad habitada y la comunión nutricia. La vida deja de ser una carrera por alcanzar metas y se transforma en un proceso continuo de revelación, donde el caminante descubre, a cada paso, que ya porta el tesoro que tanto anhelaba, y aunque el sendero exterior siga presentando múltiples desafíos y enigmas, quien ha sido tocado por esta vivencia reconoce su sutil invulnerabilidad. Está protegido por la alianza secreta que ha sellado con la esencia de su propia alma, y desde ese pacto invisible emana la fuerza suficiente para abrazar la vida en todas sus formas y renovarla desde adentro. Como el sabio que, habiendo leído el libro sellado del universo, regresa al mundo con las manos llenas y la mirada iluminada. Este galardón, que es simultáneamente un estado y un proceso, no queda estático como una piedra preciosa escondida, sino que se irradia en ondas sutiles, transformando el entorno,
enrareciendo la atmósfera del acontecer cotidiano con el perfume de la presencia auténtica. La persona que ha alcanzado este estado deviene, sin saberlo, en pozo de inspiración para quienes se asoman por primera vez al abismo del autoconocimiento. Y su vida, lejos de apartarse del mundo, se funde aún más con él, participando conscientemente en la creación diaria del misterio. Así, culmina la travesía interna no con fuegos artificiales ni con estruendo, sino en la silenciosa persistencia del ser que, en cada respiro, confirma su comunión indeleble con la fuente y se ofrece libremente, como canal de la luz antigua que jamás se apaga. Aquellos que han transitado el umbral invisible del despertar, ese claroscuro donde el ser reconoce al fin su linaje estelar y aterriza en el núcleo de su destino, comprenden que no existe quietud en el cénit interior. Todo lo que fue ruptura, destello, silencio y resplandor, ahora se transforma en una llamada distinta, la llamada a irradiar y ser faro. La metamorfosis no culmina en la mera adquisición de la paz o en la dulce embriaguez de la consonancia con el alma, sino que despierta una responsabilidad ineludible, inscrita en la piedra viva del corazón, a la manera de los jeroglíficos grabados en los recintos de Hermópolis Magna y en los papiros dorados del templo de Thoth. El iniciado, al beber del cáliz de la gnosis, percibe que su ascenso no es un logro privado ni un remanso donde reposar, sino el comienzo del arte supremo de alumbrar espacios sombríos con solo su gesto. Al igual que la antorcha dorada del hierofante abría paso a los misterios subterráneos de Abidos. Este mandato silencioso vibra en los hilos más sutiles del ser, desplazando la antigua búsqueda individual hacia el universalismo de la compasión activa. Vivir como un faro prescinde del estrépito y de la palabra altisonante, es una ofrenda sin fuegos artificiales. Un modo de estar cuyo fundamento es la transparencia, la cualidad quinta esencial de lo hermético, el arte de guardar el secreto y, simultáneamente, ser canal lúcido de una luz que no busca ser vista, sino vivida. La presencia del que ha despertado es una copa vacía, lista para ser llenada por las necesidades no dichas del mundo. Así, como los alquimistas de Alejandría transmutaban cobre en oro a través de la paciente cocción. El alma despierta transmuta sufrimiento ajeno en esperanza silenciosa a su alrededor. En las praderas ocultas de la tradición egipcia, el mitologema del Ba, la personalidad divina alada que sobrevuela el reino de los vivos, nos recuerda el destino inevitable del alquimista. Quedar en pie ante las tempestades como una columna testigo, capaz de reflejar la luz solar sin mancharse con las brumas que la circundan. La responsabilidad del iniciado es, entonces, la de mantener encendida su lámpara interior con el mismo celo con que los antiguos sacerdotes protegían el fuego del templo, sabiendo que cada chispa perdida es una noche más larga para aquellos que aún caminan sin mapa bajo el inmenso velo de Nut. Ser ejemplo es encarnar la ley de correspondencia como es dentro, es fuera, como es arriba, es abajo, sabiendo que todo acto, palabra y omisión es mensaje cifrado lanzado al inframundo de las conciencias dormidas. No se trata de adoctrinar ni de señalar rutas, sino de manifestar, en la pequeñez de cada acto cotidiano, la sinfonía secreta del despertar, sostener la mirada a los desesperados sin juicio, ofrecer escucha atenta aunque la voz del otro naufrague en incoherente llanto, sembrar signos invisibles en la tierra de lo ordinario que, como las semillas arquetípicas del libro de los muertos, florecerán silenciosas cuando los vientos sean propicios. El verdadero faro,
enseñan los antiguos textos herméticos. No emite luz discursiva sino vibración cósmica, su solo estar, su aire transmutado, es conjuro vivo, alquimia práctica, sal universal que sazona el banquete del mundo. La ética del faro es la del loto. Arraigado en el barro más oscuro, despliega sin pausa sus pétalos hacia la claridad, sin huellas ni orgullo, en el secreto gozo de nutrir de belleza el estanque entero. Así, quien ha recibido la perla de la conciencia despierta se transforma en vaso sagrado de una fuerza transmisible, casi contagiosa, que no obliga ni impone, sino que seduce suavemente a los espíritus inquietos, tibios aún en su incertidumbre. Bajo el prisma de la alquimia, cada sonrisa limpia, cada gesto compasivo, cada juicio suspendido es una piedra filosofal en miniatura, capaz de disolver el plomo de la desesperanza y avivar oro en los sótanos humanos. El antiguo Egipto, faro de mística y símbolo, transmitió a través de sus sacerdotes la noción de Ma'at, la justa medida, la verdad que equilibra universos. Convertirse en faro no es solo iluminar, sino vivir en constante ajuste fino, alineando pensamiento, palabra y acción hasta que el propio ser sea un palacio de proporciones armoniosas, capaz de resistir cualquier tormenta sin trastabillar. El iniciado no predica, su mutismo es más elocuente y su andar sereno más instructivo que 1000 manuales. Es eje, timón, testigo imparcial y presencia restauradora en medio de la tempestad de los deseos colectivos. Más allá de lo visible, la función del faro se inscribe en la geometría secreta de los grandes misterios. Ser pivote de una red invisible donde cada despertar enciende reflejos resonantes en las almas conectadas. Como el juego de espejos entre los templos de Luxor y Karnak, donde la luz recorre distancias imposibles impulsada por la fe en que todo está unido. En esta etapa del viaje, la vida misma se torna alquimia operante. Cada encuentro, cada decisión, cada silencio contiene la posibilidad de encender o apagar una chispa ajena. Y el iniciado, consciente de su nuevo lugar en el mundo, aprende a custodiar su fuego no de manera egoísta, sino como servicio silencioso a la red de la humanidad. La verdadera responsabilidad es renunciar al protagonismo, disolverse en la trama multifacética del destino como el mercurio en la obra alquímica. Invisible, mediador, portador de mensajes entre cielos y tierras, el faro, sabiéndose instrumento, se deja atravesar por la energía y el logos universales sin identificarse con ellos, encarnando la paradoja hermética de ser y no ser, de actuar sin acción, de enseñar sin palabras, insuflando vida al aire que respira el colectivo sin esperar agradecimiento ni reconocimiento. El servicio hermético está por encima del deseo individual, y su recompensa reside en experimentar la unidad con todo lo existente, una unidad menos conceptual y más sensorial, tan íntima y tangible como el aroma del incienso en la oscuridad de un sancta sanctorum perdido. El faro, a través de su ejemplo, inspira a otros aspirantes a mirar adentro, a descorrer los velos internos y a recordar el juramento olvidado del espíritu antes de su encarnación. Devenir puente, puerta y promesa. Mantener viva la llama original que une lo terreno y lo divino. Y restaurar el circuito sagrado para las generaciones venideras. De este modo, lo personal se transmuta en cósmico, y cada paso, por pequeño, discreto o inadvertido que sea, contribuye a la gran sinfonía de la regeneración universal. El iniciado, ahora faro y testigo, honra el mandato inscrito en cada célula, hacerse reflejo fiel de la luz primordial y devolverla,
multiplicada, sobre los mares embravecidos de la conciencia mundial. Así como el ibis sagrado descendía silencioso sobre las aguas del Nilo en la penumbra azul de la creación. Así el ser despierto se manifiesta como faro viviente en el mundo moderno, guardián del equilibrio, transmisor de claridad, orfebre paciente de significados ocultos. En su presencia, los que aún titubean se descubren capaces también de encender una luz, de replicar el compás sagrado, de recordar la mística consigna que todo queda reflejado en todo. Así, el ciclo se renueva, la luz se propaga y la cadena de oro de los iniciados, eslabón tras eslabón, teje la tela invencible de la nueva humanidad. La senda del despertar no termina en la cima luminosa de la revelación, sino que allí apenas comienza la danza sutil y secreta de lo cotidiano transfigurado. Una vez experimentada la irrupción de lo trascendente, la conciencia reclama un arte completamente nuevo. Habitar el mundo sin perder nunca el equilibrio frágil entre la materia y el espíritu, como el funambulista etéreo que avanza, confiando solo en la sabiduría de sus pies desnudos y en la vibración silenciosa del hilo invisible. Así, quien ha sido llamado por los vientos del cambio se encuentra ahora ante una responsabilidad mayor: sostener el fulgor recién encendido y convertir esa llama en la raíz, en el pulso más profundo de su vida entera. Mantener el estado de despertar no es un acto pasivo, ni una gracia permanente que dispensan las esferas. Es un trabajo de orfebre del alma, un tejido diario de presencias lúcidas, donde cada pensamiento, palabra y gesto reverbera en el tapiz del destino. La permanencia en la vigilia interior requiere un cultivo consciente de gratitud. Como los iniciados de antaño encendían velas ante símbolos venerados, el corazón despierto aprende a honrar lo simple, el gesto inesperado de bondad, el calor del sol sobre la piel en la mañana, el roce de una mirada sincera, la quietud suspendida antes del sueño. Gratitud no como reacción automática, sino como alquimia interior, capaz de transmutar incluso el dolor o la incertidumbre en perlas de comprensión y aceptación profunda. En esa práctica diaria, la voz de la intuición se torna poco a poco en la brújula más fiel del viajero. Como Thoth susurrando desde el velo de los misterios, la voz interior emerge entre el ruido del mundo, tan suave que solo quien ha aprendido a detenerse y a escuchar puede percibirla. La intuición, esa forma de inteligencia que no necesita razones ni pruebas, se revela a través de corazonadas, vibraciones, señales sutiles al borde del pensamiento. Sintonizar con ella exige vaciarse de juicios, acallar el bullicio de las expectativas y abrir en el pecho un espacio sagrado donde la verdad pueda descender como un rayo puro. Es en el silencio que la intuición canta, y es en la escucha que el alma reconoce la melodía que le pertenece. No menos fundamental es el cultivo deliberado de la quietud interior. La prisa del mundo. Los mil espejismos que se disputan el centro de la atención. Son vientos que buscan apagar la llama del ser despierto. Para protegerla, es preciso edificar en el templo secreto del propio pecho un santuario de calma. No se trata de apartarse de la vida, sino de aprender a ser el ojo dentro de la tempestad, conservando la serenidad aún en medio de la tormenta. Momentos de meditación, paseos solitarios bajo árboles antiguos, respiraciones hondas que anclan la conciencia al presente. Todo recurso es ínfimo y, a la vez, inmenso para quien comprende que la verdadera paz no está en lo externo, sino en el trono silencioso del interior. A medida que la luz interior se expande,
ilumina no solo la travesía propia, sino también los caminos de quienes rodean al nuevo iniciado. La presencia de aquel que vive en consonancia con su ser esencial se convierte en una antorcha que los otros advierten intuitivamente, aunque no puedan explicarla. Pero, lejos de buscar el reconocimiento o el aplauso, el ser luminoso es sabio en compartir esa energía solo con humildad y compasión, entendiendo que cada alma tiene su propio ritmo, su momento preciso de florecimiento, encarnando el ejemplo más que la palabra. Siembra en la cotidianidad semillas de conciencia y permite que su propio vivir sea testimonio del bien invisible. Sostener este estado no es tarea de un instante. Cada día, nuevas pruebas vendrán a la puerta, desánimos sutiles, dudas disfrazadas de certezas, viejas sombras que reclaman la atención con disfraces renovados. El arte consiste en no huir, en no ceder al cansancio ni a la ilusión de que la obra está terminada. El iniciado verdadero sabe que la ruta es circular, que cada caída es un peldaño y que la vigilancia permanente es la única salvaguarda contra las fuerzas del olvido. El agradecimiento constante se despierta incluso ante los obstáculos. El corazón aprende a bendecir la dificultad, pues sabe que allí, en lo que incomoda o hiere, espera la revelación más honda. La gratitud se vuelve así la gema oculta en el centro de todas las experiencias. Su brillo discreto transforma el dolor en sabiduría, el error en aprendizaje, la pérdida en libertad. No hay gesto pequeño ni insignificante para quien entiende que el universo entero es una red de significados y que todo, sin excepción, puede ser fuente de iluminación. A cada paso, la red de relaciones se reordena. Algunos vínculos se disipan como niebla bajo el sol, otros, inesperados, nacen a la vera del camino. El ser despierto aprende a soltar sin miedo, a recibir sin apego, a valorar la presencia sin aferrarse a la continuidad. Descubre entonces que el auténtico vínculo no está en el lazo visible, sino en la afinidad de las vibraciones, en esa resonancia silenciosa que une a quienes caminan guiados por la misma estrella interior. La expansión de la propia luz es infinita. Cada acto de conciencia siembra nuevas posibilidades no solo en uno mismo, sino también en el tejido invisible de la vida. Así, la responsabilidad se expande. El iniciado comprende que ya no puede permitir que la sombra gobierne sus días, pues ahora sabe que cada elección lleva consigo el potencial de una transformación colectiva. Con cada pensamiento elevado, contribuye, aunque sin saberlo, al alumbramiento de una tierra más armoniosa, donde la verdad, el amor y la belleza se entrelazan en la urdimbre del tiempo. Pero, más allá de toda técnica y de todo ritual, llega el momento en que el buscador se encuentra solitario ante el espejo de la propia alma. Con el murmullo de los siglos resonando en su memoria y la mirada vuelta hacia adentro, como quien contempla el horizonte desde la cima más íntima. Reconoce finalmente que lo divino no es un suceso ocasional, sino una constante invitación a vivir despierto en cada instante, desde el primer respiro de la mañana hasta el último suspiro en la noche. Saber habitar esa totalidad, danzar en el filo entre la quietud y la acción, entre el amor recibido y el amor ofrecido, es el arte mayor que une a antiguos y modernos, a maestros y aprendices, bajo el mismo cielo imperecedero. Ceñirse a la vida como alquimista de lo invisible, entregándose a la práctica consciente del agradecer, del escuchar profundo, del crear belleza, es el legado y la tarea,
No hay camino acabado, ni cima definitiva, solo la marea eterna del autodescubrimiento y el gozo silencioso de ser testigo del misterio. Hoy las últimas palabras se disuelven entre brumas doradas. El viaje se abre, aún sin fronteras. Permite que este instante de reflexión permanezca contigo, como la nota sutil de un canto olvidado que resuena en lo más hondo de tu ser. Si alguna vez, al cerrar los ojos, sientes el eco luminoso de algo que imperceptiblemente te transforma, sabrás que la iniciación nunca termina. La pregunta queda encendida. ¿Hasta dónde serás capaz de expandir tu propia luz en este mundo de formas y sombras? Déjame tu huella en este espacio y camina conmigo hacia el alba del próximo capítulo.